Hola, ¿qué tal? En este video quería explicar algunas cuestiones sobre la práctica de laboratorio número 8, donde vamos a medir parámetros de un transistor JFET. ¿Cuáles parámetros? La IDCS y la BP. Primero, vamos al manual del dispositivo para ver en qué condiciones el fabricante midió estos parámetros para después nosotros reproducirlas en el laboratorio, ¿cierto? Así que bueno, vamos al manual. En este caso vamos a ver un ejemplo que es con el 2N3819, que es un JFET de canal N, donde vemos que la BGS off, que es la BP, está medida para una BDS de 15 volts y nos da que el valor típico es menos 3 volts, el valor máximo es menos 8 volts. Después vamos a la corriente de saturación de drenaje a surtidor, que también está medida a BDS de 15 volts, con la tensión con puerta surtidor 0 volts, y nos da que el valor mínimo es de 2 mA, el valor típico es de 10 mA y el valor máximo es de 11 mA. Bien, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es reproducir las condiciones en las que el fabricante hizo estas mediciones. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la potencia? ¿Por qué les hablo de la potencia? Porque para este transistor en particular, la potencia que es capaz de disipar la máxima a temperatura ambiente son más o menos 300 miliwatts. Perfecto. Eso va a ser igual a la corriente de drenaje por la tensión drenaje surtidor. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros vamos a ensayar este transistor y justo de casualidad el transistor tiene la IDCS máxima, es decir, los 20 miliamperes? Entonces, acá tendríamos 20 miliamperes, porque esa sería la corriente de drenaje en esas condiciones, por BDS, que estaríamos poniéndola en 15 volts. ¿Cuánta potencia nos da? Nos da 20 miliamperes por 15 volts, 300, es decir, estaríamos justo en el límite, así que esta situación es un poco peligrosa porque podríamos llegar a dañar el dispositivo. Entonces, pero es muy poco probable que pase, así que no es tampoco para alarmarse tanto. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Y que esta cuestión hay que tenerla en cuenta, es decir, hay que evaluar la medición que vamos a hacer, qué potencia le va a provocar a nuestro dispositivo y a ver si el dispositivo es capaz de soportarla. En este caso, bajo las peores condiciones, la soporta el dispositivo. Así que no tendríamos problemas. Bien, eso era un dato muy importante a tener en cuenta. Ahora bueno, pasemos a los circuitos que vamos a usar para medir estos parámetros IDCS y BP. Bueno, para medir ese IDCS es fácil porque podemos hacer uso de una sola fuente de alimentación y tenemos este circuito que se ve ahí en pantalla, donde la compuerta surtidor tiene una tensión de 0 volts porque hay un cortocircuito literal entre esos terminales, la tensión compuerta surtidor, y colocamos un amperímetro en drenaje para medir la corriente. Bajo estas circunstancias tendríamos que medir IDCS. Así que eso es bastante sencillo, casi nunca se tiene problemas con esto. Y ahora viene un detalle. En la práctica de laboratorio, en la guía, figura que para medir BP necesitamos usar dos fuentes de alimentación. Ahora, el problema es que no siempre se tiene a mano dos fuentes de alimentación. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo podríamos resolver ese problema usando solamente una sola fuente? Bueno, para eso recurrimos a un voltímetro que nos va a servir para transformar el circuito en una red de autopolarización. ¿Y cómo es eso? Bueno, si recordamos la teoría, un voltímetro ideal tendría resistencia en paralelo infinita. Eso es el ideal, el caso ideal. Ahora, un voltímetro real, como cualquier otro tester, tiene una resistencia finita, o sea, no presenta un circuito abierto literal. Entonces, vamos a hacer uso de esa resistencia propia del voltímetro para transformar el circuito en una red de autopolarización. ¿Y eso qué nos va a permitir? Y como la R de voltímetro, la resistencia propia de voltímetro, por ejemplo para los digitales, para la mayoría, está en 10 megaohm de valor, es un valor típico, esa resistencia muy grande va a hacer que la corriente por el drenaje sea muy pequeña, tanto que va a ser prácticamente cero.
Y bajo esas circunstancias, si medimos la tensión entre compuerta y fuente y surtidor, deberíamos tener la BP, ¿cierto? Porque fíjense que acá la compuerta está conectada a masa y acá se cierra el circuito a través del mismo voltímetro. Entonces, bajo esas circunstancias, estaríamos midiendo la tensión BP. Ahora, el terminal positivo del tester tiene que ir a masa y el negativo tiene que ir al surtidor, porque si no nos va a indicar un valor positivo y por ahí eso se presta a la confusión. Recordemos que la tensión compuerta surtidor de estrangulamiento es un valor negativo para un canal N. Y bueno, el amperímetro está para medir la corriente y verificar que efectivamente es cero. No necesariamente hay que colocarlo, porque si sabemos que el voltímetro anda bien, lo más probable es que la corriente sea efectivamente cero. Y bueno, acá también la BDS la colocamos al valor que indica el manual, que en este caso son 15 volts. Así que bueno, vamos a ir a una simulación. Antes de eso, ¿por qué este método es válido? Fíjense, si nosotros graficamos de manera tentativa la curva de transferencia del dispositivo y graficamos la recta de polarización para este circuito que se arma acá, vamos a ver que debido a que la resistencia de surtidor es enorme, la recta de polarización prácticamente coincide con el eje de abscisas y la intersección entre la recta de polarización y la curva de transferencia va a ser para una corriente prácticamente cero. Es decir, que lo que mide el tester en esas condiciones va a ser la tensión BP. ¿Se entiende? Porque recuerden que la pendiente de esta recta de polarización es menos 1 sobre R, siendo R la resistencia del surtidor. Y como la resistencia del surtidor es la propia resistencia del voltímetro, que es muy alta, esa pendiente es muy pequeña, es prácticamente cero. Bueno, vamos al simulador ahora. Acá tenemos el circuito armado con voltímetro, que este tiene incluido un switch que nos permite cortocircuitar la fuente con el surtidor. Eso es para medir la IDCS, deshabilita este voltímetro junto con la resistencia y vamos a medir IDCS. En este caso la IDCS que nos da es de aproximadamente 11,3 mA para estas condiciones, por supuesto. Ahora vamos a abrir el switch y deberíamos medir la BP. ¿Para qué colocamos la R, esta resistencia de 10 megaohms? Para simular la resistencia propia de voltímetro, del voltímetro que vamos a tener en la realidad. Bien, ahora medimos la tensión BP, que en este caso nos da aproximadamente menos 3 volts. Fíjense que la corriente es prácticamente cero, por lo tanto la medición es correcta. Bien, ahora, ¿cómo sabemos que esto es cierto? Bueno, vamos al modelo del simulador y vemos que la tensión de umbral o la tensión BP es de aproximadamente menos 3 volts, que es lo que había indicado el voltímetro. Ahora, ¿de dónde sacamos el parámetro IDCS según este modelo de transistor que tiene el simulador? De acá, de este factor que se llama beta, que es simplemente IDCS dividido la BP al cuadrado. Entonces, de ese factor lo multiplicamos por la BP al cuadrado y nos debiera dar la IDCS. Entonces multiplicamos 1,30 por 46 miliamperes por volt cuadrado por 9 volts, que sería 3 al cuadrado, y nos da aproximadamente 11,7 miliamperes, que está bastante cerca de lo que acabamos de medir para IDCS. Así que bueno, todo esto lo vamos a repetir, pero de manera real, con instrumentos reales. Así que bueno, lo dejo con esa parte. Bueno, ahora vamos a medir primero la corriente IDCS. El tester está en modo amperímetro. La tensión de la alimentación es más o menos 15 volts, o sea, la tensión entre BDS. Acá tenemos el circuitito. En este caso se ensaya un transistor 2N3819, que es un JFET de canal N. La compuerta está cortocircuitada con el surtidor. Y bueno, ahora vamos a cerrar el circuito mediante el cablecito este. Y ahí medimos
la IDCS. Hay una especie de transitorio en la corriente debido a que el FET tiene mucha componente capacitiva, así que ese tiempo que se está demorando en establecerse la corriente puede deberse a eso. Y vemos más o menos que la corriente IDCS está en 11 mA, más o menos. Con eso ya tenemos ese dato. Así que bueno, ahora vamos a medir la tensión BP. Para ello tenemos que cambiar al otro circuito que habíamos charlado. Bueno, ahora tenemos el tester en modo voltímetro. La fuente BDS sigue estando en 15 volts. Y ahora conectamos la compuerta con el terminal negativo de la fuente. El terminal positivo del tester está a masa. Recuerden que eso es para que nos indique directamente el valor de BP, que tiene que ser negativo. Así que bueno, a través de este cablecito azul vamos a conectar el tester y vamos a cerrar el circuito. Fíjense en qué valor se establece la tensión, 4 volts aproximadamente, así que esa es la BP para este transistor. Bueno, eso es todo, así que espero que esto lo puedan corroborar en su casa también y contrastar con las mediciones que se van a hacer en laboratorio. Bueno, un detalle que se me estaba olvidando es que eh, por ahí, si uno no tiene una fuente de alimentación regulada, ajustable, lo que podemos hacer es usar, por ejemplo, un cargador de celular eh, de tipo USB, por ejemplo, que nos entrega 5 volts de continua, BDC, ¿cierto? Y eso lo podemos usar como BDS. Y ustedes dirán, pero no es el mismo valor que indica el fabricante. Es cierto eso, no podríamos hacer una comparativa tan buena con lo que dice el manual del fabricante, pero sí nos permitiría tener una noción de cuál es el valor de IDCS o de BP. Entonces, esto lo pueden reproducir en su casa. Eso quería que lo tengan en cuenta, para que también así comparen lo que hacen en su casa con los resultados que obtienen en el laboratorio. Así que bueno, eso era todo. Sigamos. Y hasta luego.